¿Qué tal, amigos? Nuevamente aquí con ustedes, su amigo Tepecuichinzi. Hoy vamos a hablar de algunos verbos en náhuatl y los vamos a conjugar en el tiempo presente. Vamos a poner atención, escuchar la pronunciación y la escritura. Tlacuas, tlacuas, comer. Nehnemis, nehnemis, caminar. Mihtotis, mihtotis, bailar. Motlalis, motlalis, sentar. Moquetzas, moquetzas, parar. Tlacuilos, tlacuilos, escribir. Tlacuicas, tlacuicas, cantar. Tzicuinis, tzicuinis, correr. Tzicuinis, tzicuinis, brincar. Tlazohtlas, tlazohtlas, amar. Vamos a conjugarlo. Aquí hay que poner atención porque agregamos unos prefijos. Estos son los pronombres personales: ne, te, ye, tejuan, amejuan, yejuan. ¿Sí? Yo, tú, él, nosotros, ustedes, ellos. Entonces, cuando hacemos la conjugación, ne, ni, tlacua. Aquí agregamos el prefijo ni, aquí agregamos el prefijo ti, aquí agregamos el ti y aquí agregamos el an. ¿Sí? Ne, ni, tlacua. Ne, ni, tlacua. Yo como. Te, ti, tlacua. Tú comes. Ye, tlacua. Ye, tlacua. Él o ella come. Tejuan, titlacua. Con el prefijo ti, ti. Tejuan, titlacua. Nosotros comemos. Amejuan, antlacua. Amejuan, antlacua. El prefijo an. Amejuan, antlacua. Ustedes comen. Yejuan, tlacua. Ellos comen. Vamos con otro ejemplo, con otro verbo. Ne, ni, nehnemi. El nehnemi es caminar. Yo camino. Te, ti, nehnemi. Tú caminas. Ye, nehnemi. Él o ella camina. Tejuan, tejuan, ti, nehnemi. Nosotros caminamos. Amejuan, an, nehnemi. Ustedes caminan. Yejuan, nehnemi. Ellos caminan. Aquí igual los prefijos. ¿Sí? Así es como conjugamos los verbos en tiempo presente. Espero les haya gustado esta sesión. Cualquier duda, favor de escribirme. Muchas gracias. Icamo Mahuizotzi, Timota Oxetonal. Gracias, nos vemos en otro día.